En la expansión de un gas ideal se absorbe un calor de 25 julios-mol y se realiza un trabajo de 243 julios-mol. ¿Cuál es el valor del incremento de la energía interna para este gas? Bien, lo primero que vamos a hacer en este problema es repasar el criterio de signos termodinámicos. Si nosotros tenemos un sistema, ¿de acuerdo? Este es mi sistema. Recordad que todo lo que yo haga sobre el sistema, bien sea calor o bien sea trabajo, ambos son positivos. Mientras que todo lo que yo haga desde el sistema, bien sea calor o bien sea trabajo, ambos son negativos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar el primer principio de la termodinámica, que eso es el que me relaciona el calor y el trabajo. Si recordáis, el primer principio de la termodinámica dice que la variación de la energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo, bien sea comunicado o bien sea emitido por el sistema, dependiendo de cada signo. Entonces no tenemos más que sustituir. La variación de energía interna, que esto es lo que me piden, justamente va a ser el calor. Me dicen que se absorbe un calor de 25 julios-mol, así que ¿cuál será el signo? El signo, si es absorbido, será positivo, así que 25. Por otro lado, me dice que realiza un trabajo, es decir, ahora es el sistema el que realiza un trabajo de 243 julios por mol. Si es realizado, ¿qué signo tendrá? Negativo. Y entonces será menos 243, con lo cual el resultado final es de menos 218 kilojulios por mol. Este es el resultado. Y esta es la variación de la energía interna. ¿De acuerdo? Bien, cada cosa con su signo, acordaros, muy importante, sustituir cada cosa con su signo. Bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí me hablan de la reacción de formación del sulfuro de carbono, que yo he tenido la mala suerte de trabajar con él porque es una sustancia absolutamente apestosa. Es muy desagradable trabajar con él. Bueno, pues me dicen carbono-grafito. Bien, el carbono es sólido y puede estar en dos formas alotrópicas. Una es el grafito, tiene más de dos, pero bueno, una es el grafito y la otra, ¿sabríais decirme cuál es? El diamante. Actualmente también se conoce el grafeno, pero es el grafito y el diamante fundamentalmente son las dos formas alotrópicas. El grafeno no es más que como el grafito, pero una sola capa de átomos de carbono. ¿De acuerdo? Bien, esta reacción se me antoja un poco, en fin, el utilizar diamante para esta reacción se me antoja un poco caro. Entonces, lo más normal es que sea carbono grafito. Yo voy a poner en general en la reacción objetivo, voy a poner carbono sólido en general, más dos azufres. La palabra rómbico hace referencia a la estructura cristalina que tiene ese azufre. Puede ser rómbica, puede ser cúbica o hexagonal. Voy a poner también simplemente sólido, aunque si queréis podéis poner sin ningún problema rómbico. ¿De acuerdo? Bien, esto da el sulfuro de carbono en estado líquido. Bien, aquí tenéis la entalpía de formación. Me dicen que es la entalpía de formación. También la puedo llamar la entalpía de reacción sin más, pero en este caso es la formación, porque recordemos, es la formación de un molde compuesto a partir de sus elementos en estado natural y en condiciones estándar. El carbono en estado natural es sólido, como estamos diciendo, consideramos grafito, y el azufre también es sólido. A mí en este caso me dicen que es el rómbico, bueno, pues los dos elementos en estado natural para formar un molde compuesto, luego podemos hablar de la entalpía de formación. Yo en general voy a poner la entalpía de reacción, pero pudiera ser la de formación perfectamente. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que me piden es esta entalpía de formación, ¿de acuerdo? Sabiendo los siguientes datos, es decir, la reacción dato o las reacciones dato van a ser la reacción que voy a llamar A será el carbono sólido más el oxígeno gas para dar el CO2 gas. Esta reacción se puede considerar tanto la formación del CO2, porque se forma un mol de CO2 a partir de sus elementos en estado natural y en condiciones estándar, como son el carbono sólido y el O2 gas, como también se puede considerar la entalpía de combustión, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo es la entalpía que se desprende cuando se quema un mol de carbono. Bien, esta es la que voy a llamar en la entalpía de formación 1, la voy a llamar así, como está ahí puesto. Entalpía de formación
o entalpía 1, perdón, la entalpía 1. Esta entalpía 1 me dicen que es menos 393,5 kilojulios. Bien, vamos a la B. La B partimos del azufre rómbico, que hemos dicho que vamos a poner sólido, más O2 también, gas, para dar el SO2. De manera similar a lo que he dicho antes, esta reacción se puede considerar tanto la combustión del azufre como la formación del SO2, dado que se forma también un molde compuesto a partir de sus elementos en estado natural, menos 296,1 kilojulios. ¿Vale? Y finalmente tenemos la C que va a ser esta reacción que tenemos aquí, en la cual el sulfuro de carbono líquido va a reaccionar con 3 de oxígeno gas para dar CO2 gas más 2 de SO2 gas. Primero, ¿la reacción está ajustada? Sí, está ajustada. Vemos que tenemos un carbono, dos azufres. Oxígenos, 3 por 2, 6, y aquí tengo 2, y 2 por 2, 4, 2 y 4, 6 oxígenos, luego está perfectamente ajustada. Es fundamental tener la reacción ajustada, porque si no la tenemos ajustada, nosotros no vamos a poder saber cómo eliminar y cómo combinar estas reacciones para que nos dé la reacción objetivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a fijarnos en dónde está cada cosa. De entrada me voy a fijar en el sulfuro de carbono líquido, que aquí está a la derecha de la flecha, como estamos viendo, y también me lo encuentro a la derecha de la flecha, perdón, aquí me lo encuentro a la izquierda de la flecha, estamos viendo, aquí me lo encuentro a la izquierda de la flecha, pero no está multiplicado por 1, está multiplicado por 1, no está multiplicado por ningún otro número, ¿no? Al igual que ocurre en la reacción objetivo. Entonces lo que haré será simplemente cambiar el signo de la reacción C y tendré 2 de SO2 gas más CO2 gas para dar CS2 líquido más 3 de O2 gas. Fijaros, si he cambiado la entalpía, aquí me quedo con menos la entalpía 3. He cambiado la reacción, cambio el signo de la entalpía. Antes era negativa, ahora es positiva. ¿De acuerdo? Bien, eso es en relación con el sulfuro de carbono. Vámonos al carbono. En el carbono me encuentro con que lo tengo a la parte izquierda de la flecha y multiplicado por 1. Bueno, en las reacciones dato me lo encuentro también a la izquierda de la flecha y multiplicado por 1. Así que la reacción A no la voy a cambiar. La dejo como está. Carbono sólido más O2 gas para dar CO2 gas. La entalpía, por tanto, no la cambio. La 1 se va a mantener intacta, menos 393,5 kilojulios. ¿De acuerdo? Bien. La C, perdón, el azufre. Ahora me voy a fijar en el azufre. El azufre, fijaros que lo tengo a la izquierda de la flecha y multiplicado por 2. En la reacción dato lo tengo a la izquierda de la flecha, pero no multiplicado por 2. Esto implica que voy a dejar la reacción B en el sentido en el que está, pero la voy a multiplicar por 2. 2 azufres sólidos más 2 O2 gas para dar 2 de SO2 gas. 2 por el incremento de la entalpía 2, esto haciendo la operación queda menos 592,2 kilojulios. Bien, si sumo todas las reacciones dato ya manipuladas, me tiene que dar la reacción objetivo, si lo he hecho bien. Me queda, elimino 2 de CO2 gas con 2 de CO2 gas, elimino un CO2 gas con un CO2 gas. Fijaros, 3 oxígenos se eliminan con 1 más 2 oxígenos y únicamente me queda sumando carbono sólido más 2 azufres sólidos para dar CS2 líquido, es decir, mi reacción objetivo. Esto significa que la entalpía de esta reacción, que sería la de formación, pues va a ser el incremento de H1 más 2 veces el incremento de H2 menos el incremento de H3. No tengo más que sumar todo lo que tengo ahí y tengo lo siguiente. Menos 393,5 menos 592,2 más 1072. Esto da 86,3 kilojulios partido por mol. ¿De acuerdo?
Esta es la entalpía de formación del SO, del CS2. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta aquí? Vale. Perfecto. Muy bien. Pasamos al siguiente. Este siguiente es bastante más largo. Es algo más problemático. Nos vamos a encontrar con compuestos químicos que no me aparecen en mi reacción objetivo, pero que yo me los tengo que eliminar para poder llegar a esa reacción objetivo. Entonces me dicen en este problema, a partir de la información que se muestra a continuación, que son todas estas reacciones dato, calcular la variación de entalpía en la reacción de formación del agua líquida a la misma temperatura. Bien, si se trata de la formación del agua líquida, recordad entonces que mi reacción objetivo va a consistir en la formación de un mol de agua líquida, un mol, a partir de sus elementos en estado natural y en condiciones estándar. Es decir, hidrógeno, gas, más un medio de O2 gas. ¿Por qué un medio? Porque yo necesito un solo oxígeno. ¿Podría multiplicar por 2 esta ecuación? Sí, podría multiplicar por 2 esta ecuación. Pero entonces el resultado que yo voy a obtener al final del problema será el de multiplicar por 2 la entalpía de formación. Consecuencia, si yo a mí lo que me piden es la entalpía de formación, el resultado final lo necesitaré dividido entre 2. ¿De acuerdo? Bien, esta es mi reacción objetivo. Esta es la entalpía de formación del agua, que es la reacción objetivo. Bien, vamos por partes entonces. No voy a escribir otra vez todas las reacciones dato, ¿de acuerdo? Las voy a escribir ya manipuladas directamente. Entonces, me voy a empezar fijando en el agua líquida. Fijaros, el agua líquida en la reacción objetivo se encuentra a la derecha de la flecha y sin multiplicar por nada. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿dónde tengo el agua líquida en las reacciones dato? Lo tengo en la reacción A. ¿Entendido? La tengo en la reacción A. Pero en la reacción A obtengo dos aguas líquidas. Es decir, si quiero un agua líquida, debe de dividir por 2. Entonces pondré un medio de A. Un medio de A va a ser un medio de NH4NO2 sólido para dar un medio de N2 gas más agua líquida. Ya la tengo aquí. Luego, la entalpía correspondiente a esta reacción será simplemente un medio de el H1, ¿de acuerdo? La que he llamado H1. Muy bien, pero me he buscado un problema. Y es que aquí tengo nitrógeno y tengo nitrito de amonio. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Alguien lo sabe? Bien, es el nitrito de amonio. Porque acordaros que el nitrato tiene 3 oxígenos, ¿de acuerdo? Es el nitrito de amonio. Bien, me tengo que eliminar este nitrito de amonio. ¿Dónde lo tengo el nitrito de amonio sólido? Lo tengo en la ecuación D. ¿Lo veis? Y lo tengo a la izquierda y sin multiplicar por nada, multiplicado por 1. Cuando aquí lo tengo también a la izquierda y por un medio, pero yo lo que quiero es eliminarlo. Luego a la D le tendré que dar la vuelta. Entonces lo multiplicaré por un medio y le daré la vuelta. Menos un medio de D. Con lo cual tendré un medio de nitrito de amonio, pero acuoso, para dar un medio de nitrito de amonio sólido. Esto, la entalpía será un medio menos un medio de la entalpía 4. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo llamaríais a la ecuación D, tal y como está puesta? Fijaros que pasamos del nitrito de amonio sólido al nitrito de amonio acuoso. No, no es una evaporación, esto no es una evaporación. Pasamos de sólido a acuoso, es decir, disuelto. Yo cojo el sólido y lo disuelvo en agua. Lo que tengo aquí es la entalpía de disolución. ¿De acuerdo? Esta es la entalpía de disolución, de pasar del sólido a el acuoso que se supone que está disuelto, ¿no? Bien, bueno, pues volvemos a nuestras ecuaciones dato. Ya veo que aquí me puedo quitar ya a la izquierda y a la derecha un medio del nitrito amónico sólido. Vale, pero tengo más cosas. Tengo aquí este N2 que me lo quitaré después y sobre todo tengo un nitrito de amonio acuoso que me lo tengo que quitar ahora también, porque me está molestando. Yo me tengo que quedar solo con hidrógeno y oxígeno. Todavía no he metido nada de hidrógeno y oxígeno, lo veremos después, ¿vale? Este nitrito de amonio acuoso, ¿dónde me lo encuentro también? Porque no puedo utilizar esta misma para quitármelo.
Me lo encuentro en el C. Aquí lo tenéis. A la derecha, nitrito de amonio acuoso. Lo tengo a la derecha, que es justo lo que yo quiero. Pero lo tengo multiplicado por 1, cuando aquí lo tengo a la izquierda y por 1/2. Así que dejaré el C como está, pero lo multiplicaré por 1/2. 1/2 de C. Y entonces el 1/2 de C tendré 1/2 de NH3 acuoso más HNO2. Por primera vez aparece el ácido nitroso aquí. Para dar perdón, 1/2 de ácido nitroso, quería decir, más 1/2 de ácido nitroso para dar 1/2 del NH4 NO2, en este caso ya acuoso. Y ya veo que este lo puedo eliminar con este de aquí. Claro, voy eliminando cosas, pero sigo teniendo un problema, porque estoy introduciendo nuevas moléculas, en este caso es el amoníaco, el ácido nitroso, que me las tengo que eliminar, el nitrógeno lo tengo que eliminar y sobre todo, en algún momento tengo que introducir el hidrógeno y el oxígeno que tengo en la reacción objetivo. No os preocupéis que ya lo haremos ahora. Bien, me voy a quitar ahora el amoníaco, por ejemplo, o el ácido nitroso, me es igual. ¿Dónde los tengo? Fijaros cómo el amoníaco lo tengo en la B y el ácido nitroso lo tengo en la E. Me voy a quitar primero el amoníaco. Fijaros cómo en la B el amoníaco lo tengo a la derecha, que es donde lo quiero tener para eliminarlo, porque aquí lo tengo a la izquierda, pero aquí tengo 1/2 de amoníaco cuando aquí tengo 2 de amoníaco. Así que debo dividir por 4, ¿de acuerdo? Así que tendré 1/4 de B. 1/4 de B será 1/4 de nitrógeno, gas, más 3/4 de hidrógeno, gas, para dar 1/2 de amoníaco, que es acuoso. Ya lo estáis viendo ahí. Bien, ya me quito también mi amoníaco acuoso. Y fijaros que ya estoy metiendo el hidrógeno. Ya solo me queda meter el oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo conseguir eso? A través de la última, que es la última reacción, que es la que me queda por introducir. Fijaros que aquí yo me tengo que quitar a la izquierda, tengo 1/2 de ácido nitroso que me lo tengo que quitar. Y aquí a la derecha, en la E, tengo un ácido nitroso. Así que lo voy a dejar como está, porque al estar a la derecha y aquí en esta ecuación lo tengo a la izquierda, se me va a marchar. Pero necesito multiplicarlo por 1/2. Así que será 1/2 de E. 1/2 de E directamente me va a dar 1/4 de nitrógeno, gas, más 1/4 de hidrógeno gas más 1/2 de oxígeno. ¡Ey! Ya estoy introduciendo aquí el oxígeno. Para dar 1/2 de ácido nitroso. ¿De acuerdo? Acuoso. Voy a poner las entalpías porque no las he puesto. Aquí sería 1/2 de la entalpía C, que es la 3. Aquí sería 1/4 de la entalpía B, que va a ser la 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, aquí tendré 1/2 de la entalpía 5. ¿De acuerdo? Así es como las tengo puestas. Ya puedo observar como ya no puedo manipular más. O se me ajusta con lo que tengo o mal lo llevo, porque realmente ya no tengo más ecuaciones para poder sumar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si al final se me ajusta. Fijaros que aquí tengo 1/4 y 1/4 de nitrógeno es 1/2 de nitrógeno, que está a la izquierda. Eso se me va con este 1/2 de nitrógeno que está a la derecha. ¿De acuerdo? Por otro lado, 1/2 de ácido nitroso que está aquí a la izquierda se me va con 1/2 de ácido nitroso que está a la derecha. Y fijaros ahora qué queda aquí. Tengo 3/4 de hidrógeno y 1/4 de hidrógeno. Eso son 4/4, es un hidrógeno. Un hidrógeno más el medio del oxígeno. Eso es lo que queda. Luego, efectivamente, ya lo tengo todo. Tengo H2 gas más 1/2 de O2 gas, ¿para dar qué? Para dar el agua líquida que tengo desde el principio aquí arriba. ¿Lo veis? He llegado ya a mi reacción objetivo. De tal manera que si sumo todo, ¿de acuerdo? Esta entalpía de reacción, que va a ser la de formación del agua, sería 1/2 del H01 más 1/4 del H02 más 1/2 del H03 menos 1/2 del H04 más 1/2 del H05. Y si sustituyo estos valores, me queda menos 150,06 menos 42,63 menos 19,02
menos 9,92 menos 62,6, esto da menos 284,23 kilojulios por mol de agua. ¿De acuerdo? Entonces, este incremento de R es, repito, menos 284,23 kilojulios por mol de agua formada. Y ya está. Esto ha sido un poquito más complicado porque, como digo, nos aparecían moléculas que no están en la reacción objetivo. Y entonces tenía que quitármelas con otras reacciones dato, ¿no? Pero no era tan obvio como los anteriores. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente. Calcular la entalpía de formación del acetaldehído líquido. Acetaldehído, ¿alguien se acuerda de lo que significaba el prefijo acet? Dos carbonos. Cierto, ¿de dónde venía? De aceto. Eso es. Venía del ácido acético. Aceto, ácido acético, aceto, vinagre. Ya sabéis que el vinagre contiene ácido acético. Es una disolución aproximada del 4% en peso de ácido acético. No es una disolución artificial, es una disolución que viene de la fermentación del etanol. Pero al final se alcanza aproximadamente de media un 4% en peso. Eso es el vinagre. Aceto, de ahí viene el prefijo acético, bueno, el nombre acético y el prefijo acet para cualquier sustancia que tenga dos carbonos en química orgánica, como es el caso del acetaldehído. Entonces me piden la entalpía de formación del acetaldehído, no me dan la reacción, a partir de su entalpía de combustión, que tampoco me dan la reacción, y las entalpías de formación del CO2 y del agua, tampoco me dan las reacciones. Así que aquí lo primero que tengo que hacer es poner las reacciones y ajustarlas. Bien, en el caso del acetaldehído, la reacción objetivo, como es la formación del acetaldehído, tendremos que llegar a un mol de acetaldehído. Voy a poner el acetaldehído como C2H4O. ¿Veis? ¿Alguien tiene algún problema para ver cómo se pasa de la fórmula orgánica a la fórmula integrada, digamos, o condensada? Fijaros, carbonos 1, 2, hidrógenos 3 más 1, 4, O. ¿De acuerdo? De esta manera vais a poder ajustar la reacción más fácilmente. Porque a lo mejor si intentéis ajustar la reacción utilizando la fórmula más desarrollada, os podéis encontrar con problemas. ¿De acuerdo? Bien, pues la formación de un molde compuesto a partir de sus elementos en estado natural. Bien, volvamos otra vez a los elementos en estado natural. Está formado por carbono, que hemos dicho que va a ser sólido, probablemente grafito, ¿de acuerdo? Más hidrógeno, gas, más oxígeno, gas. ¿De acuerdo? Sí, tengo dos carbonos, efectivamente. Tendré dos carbonos, ¿vale? Los hidrógenos son 4, luego necesitaré 2 moléculas de hidrógeno, y los oxígenos son 1, necesitaré un medio. ¿De acuerdo? Bien, esta es la reacción objetivo ajustada. Vamos a las reacciones dato. Las reacciones dato, la primera de ellas, vamos a llamarla 1, es la reacción de combustión del acetaldehído. El acetaldehído C2H4O, en estado líquido, va a reaccionar para dar CO2, como siempre, más agua. ¿Cómo ajustamos siempre las combustiones? Esto va a ser gas y el agua líquida, como me dicen, ¿veis? Bien, ajustamos siempre las combustiones primero ajustando el carbono. Si tengo dos carbonos a la izquierda, como cada CO2 tiene 1, pues entonces multiplicaré por 2. Tengo 4 hidrógenos a la derecha. Tengo agua a la izquierda y cada molécula de agua tiene 2. Multiplico por 2 para tener los 4 hidrógenos. Y lo último, ajusto el oxígeno. Entonces diré 2 por 2, 4, más 2, 6. Yo necesito poner aquí oxígeno gas. ¿Pondré 3 de oxígeno gas aquí? No, no pondré 3 de oxígeno gas para tener 6, porque mi molécula ya tiene un oxígeno. Y los oxígenos del CO2 y del agua, yo no sé de dónde vienen, si vienen de mi molécula o del O2, en el fondo me da igual. Pero tengo que tenerlo en cuenta a efectos de ajuste. Entonces diré para los oxígenos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Menos 1, que tiene mi molécula, 5. Necesitaré poner aquí 5 medios de oxígeno gas. ¿De acuerdo? Sí, lo repito. Vamos a ver. Si tenemos dos carbonos en el acetaldehído y cada molécula de CO2 tiene un carbono, lo multiplicaré por 2. Si tenemos 4 hidrógenos,
Las dos moléculas de agua me dan esos 4 hidrógenos, ¿de acuerdo? 2 por 2, 4. Y finalmente el oxígeno, 2 por 2, 4 más 2, 6. Como mi molécula ya tiene 1, yo no necesitaré 3 CO2, porque entonces me pasaría de oxígenos a la izquierda. Necesitaré 6 menos 1, 5, 5 medios de oxígeno, para que al multiplicar 5 medios por 2 me queden 5. ¿De acuerdo? Bien, ya está. Esta es mi primera. Esta va a ser mi entalpía de reacción 1. ¿De acuerdo? Que me dicen que es menos 1170 kilojulios. Bien, reacción 2. Me dicen que es la formación del CO2. Coincide con la combustión del carbono, porque si os dais cuenta, es la reacción con el oxígeno gas para dar el CO2 gas. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda entalpía, pues va a ser menos 393 kilojulios. ¿De acuerdo? Es negativa, evidentemente, es exotérmica. Cuando quemamos carbón, se desprende energía. 3. La combustión de la formación del agua. La formación del agua coincide con la combustión también del hidrógeno. ¿De acuerdo? Porque es quemar el hidrógeno. Cuando se quema el hidrógeno, lo que da es agua. Agua líquida. ¿De acuerdo? Para ajustar pondremos un medio, para poder llegar a un mol de agua. Esta tercera entalpía me dicen que es de menos, perdón, esta está, así está bien, menos 296 kilojulios. Está bien. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo vamos a organizar, en este caso, mis ecuaciones. Me voy a fijar primero en el acetaldehído. Lo tengo a la derecha de la flecha y multiplicado por 1. En las reacciones dato lo tengo a la izquierda de la flecha y multiplicado por 1. Así que la 1 la voy a dejar, ¿de acuerdo? Justo al revés de cómo la necesito. La tengo que cambiar de signo. Menos 1. Y entonces tendré 2 de CO2 gas más 2 de agua líquida, ¿de acuerdo? Para dar C2H4O líquido más 5 medios de O2 gas. Bien, le he dado la vuelta, luego entonces menos incremento de H1, esto va a ser 1170 kilojulios, cambio de signo. Bien, me voy al carbono ahora. El oxígeno no lo suelo considerar porque como el oxígeno se utiliza para quemar, os puede dar más problemas a la hora de encontrar cómo es el ajuste del oxígeno. ¿Vale? Así que me voy al carbono ahora. Tengo 2 carbonos a la izquierda de la flecha. En la reacción dato lo tengo a la izquierda de la flecha, pero multiplicado por 1. Así que la voy a dejar en el sentido en el que está, pero hay que multiplicarla por 2. Y tendré 2 carbonos sólidos más 2 de CO2, perdón, 2 de O2. 2 de O2 gas para dar 2 de CO2 gas. ¿De acuerdo? Este incremento de H2 va a ser 2 veces este que tenemos aquí. Es decir, menos 786, esto es 2 por el incremento de H2, de kilojulios. Ya está. Muy bien. A ver, el hidrógeno. El hidrógeno aquí lo tengo a la izquierda y multiplicado, como veis, por 2. Aquí lo tengo a la izquierda, pero sin multiplicar. Haré lo mismo que con la reacción 2. Voy a multiplicar por 2 la reacción 3. Y entonces tendré 2 de hidrógeno gas más 2 por un medio o 2 gas para dar 2 de agua líquida. Si multiplico por 2 el incremento de H3, esto me da menos 592 kilojulios. Bien, si he hecho todo bien, aquí al sumar me tiene que dar la reacción objetivo, la reacción problema. Vamos a verlo. Nos quitamos este CO2 gas con este CO2 gas, este agua líquida con este agua líquida. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tengo 2 oxígenos más un oxígeno. 2 oxígenos más un oxígeno son 3 oxígenos. 3 oxígenos a la izquierda, 5 medios de oxígeno a la derecha, 3 oxígenos son 6 medios. 6 medios menos 5 medios, de aquí me va a quedar un medio de oxígeno. ¿Vale? Lo voy a eliminar, pero me va a quedar un medio de oxígeno. Gas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas tengo? Bueno, pues a la derecha de la flecha lo único que tengo ya es el acetaldehído líquido y a la izquierda de la flecha pues tengo los 2 carbonos sólidos
más los dos hidrógenos gases que necesito. Luego he llegado a mi reacción objetivo. Entonces, esta entalpía de formación, ¿vale? Que será la entalpía de esta reacción, que era mi objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues va a ser la suma de todas ellas. Es decir, en este caso será 2 veces la 2 más 2 veces la 3 menos la 1. ¿Entendido? Si hago la operación, me queda menos 786 menos 592 más 1170, esto da menos 208 kilojulios. ¿De acuerdo? Y ya está. Esto es lo que da. Esta entalpía de reacción es menos 208 kilojulios. Fijaros que puedo hacer la suma directamente porque tengo todas las unidades coherentes. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí no he hecho todos los ejercicios porque el siguiente y el otro son muy parecidos a los que hemos hecho, así que los tenéis grabados. Los podéis sacar a través del código QR o de los botoncitos que os paso. Quiero que los intentéis vosotros, porque son realmente muy fáciles. Hay uno del ácido fórmico, que es el 3,5, que es prácticamente igual a la del acetaldehído, muy fácil, no tiene más que combinar las reacciones dato para obtener los objetivos. Y luego, finalmente, el 3,6 es un problema en el cual quiero que calculéis, no calculéis, quiero que evaluéis las variaciones de entropía para pasar en las diferentes reacciones, teniendo en cuenta los estados de agregación y teniendo en cuenta los gases, el número de moles de gases que tenéis a un lado y a otro. Esto sabéis hacerlo, es fácil, con lo cual vamos a saltarlos para ganar tiempo y nos vamos a ir directamente al siguiente, que es el 3,7. Me dicen aquí, dados los siguientes procesos, fijaros el primero, ¿cómo llamaríais al primero? Es la formación del amoníaco, efectivamente. Es la formación del amoníaco a partir de sus elementos en estado natural. Lo que pasa es que se forman 2 moles de amoníaco. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien sabe cómo se llama este proceso? Bueno, es la formación, pero este proceso tiene nombre y tiene nombre de un señor, de un alemán. Es el proceso Haber. No, no es el del ciclo de Bohr-Haber. Es el mismo Haber, ¿de acuerdo? Pero es que Haber hizo muchas cosas. Es otra aportación diferente de Haber. Es la formación, la obtención industrial del amoníaco, que tuvo una enorme importancia, porque el amoníaco es la fuente de amonio. En el caso concreto del nitrato de amonio. Por reacción con ácido nítrico se obtiene el nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio es un compuesto de gran importancia, porque se utiliza en 2 sectores fundamentales. ¿Alguien sabría decirme en qué se utiliza el nitrato de amonio? 2 sectores fundamentales. A ver, se utiliza, en primer lugar, en agricultura y, en segundo lugar, como explosivo. Es explosivo, el nitrato de amonio es explosivo. Si vais a comprar nitrato de amonio, os hacen muchas preguntas, os hacen firmar papeles, porque es peligroso, es explosivo. ¿De acuerdo? Bien, a principios del siglo XX había una enorme necesidad de nitrato de amonio, o sea, una enorme necesidad de amoníaco barato. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues bueno, pues para utilizarlo primero como fertilizante en la ganadería extensiva, porque hasta entonces los fertilizantes eran orgánicos, es decir, todos os podéis imaginar cuáles eran, ¿no? Pero claro, ante una ganadería, perdón, una agricultura extensiva, pues entonces no hay suficientes animales como para poder dar suficiente abono, suficiente fertilizante. Y entonces se necesitaba una sustancia química, un compuesto químico fertilizante barato, ese era el nitrato de amonio. Y por tanto se necesitaban toneladas y toneladas y toneladas de amoníaco. Esta reacción la estudiaremos en detalle en el equilibrio químico, porque es un perfecto ejemplo de un equilibrio químico a escala industrial. Es el proceso Haber. Le dieron el premio Nobel a este señor por el desarrollo de este proceso que es de gran importancia, ya que permite la obtención de amoníaco a partir de 2 gases baratos, como son el nitrógeno, dado que se obtiene a partir del aire, y el hidrógeno, que se obtiene a partir de carbón caliente y agua. Cualquiera de los 2 casos es barato y permite la obtención de amoníaco en cantidades industriales y barato. ¿De acuerdo? También se utilizó para explosivos, para obra civil y para obras no tan civiles. Pero bueno, para obra civil se utilizaba muchísimo como explosivo. ¿De acuerdo? Bien, así que tenemos la primera reacción. Y la segunda reacción, ¿cómo la calificaríais? Es la vaporización del agua. ¿De acuerdo? Bien, fijaros en las entalpías. La primera entalpía, ¿cómo es? Es negativa, luego la reacción es
exotérmica, mientras que la segunda es positiva. Luego la reacción es endotérmica. Perfecto. Me dicen indicar de forma razonada cómo varía el signo, cómo será el signo de la variación de entropía en cada una de estas reacciones. Y luego analizar la espontaneidad de estos procesos. Bien, vamos a ver el primer punto. La variación de entropía. Fijaros que en la primera reacción yo lo único que tengo son gases. ¿De acuerdo? Entonces tendré que ver el número de moles de gases que se forman. A la izquierda, ¿cuántos moles de gases tengo? 4. 4 moles de gases. Y a la derecha tengo 2 moles de gases. Luego, ¿qué observo? Que disminuye el número de partículas, disminuye el número de moles de gases. ¿Qué pasa con la entropía entonces? Que baja. Y si baja la entropía, el incremento de S tendrá signo negativo. ¿De acuerdo? Es la primera. En la segunda, fijaros que aquí mantengo el número de partículas, que es la misma cantidad de agua. Las partículas no las muevo, son las mismas en estado líquido o en gas. Pero lo que cambio es el estado de agregación. Entonces voy a pasar de agua líquida a agua-gas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aumenta la entropía, porque el líquido tiene menos entropía que el gas. Así que aquí al pasar de líquido a gas, estoy aumentando la entropía, con lo cual el incremento de S2 va a ser positivo. ¿De acuerdo? Bien, analizar ahora, este es el apartado A, digamos, ¿no? Las reacciones 1 y 2. Se ha puesto mal. ¿Vale? Bien, apartado B, analizar la espontaneidad de esta reacción. Bien, recordad que para analizar la espontaneidad yo tengo que ver el valor del incremento de energía libre de Gibbs. Vámonos a la reacción 1. Esto será igual a la entalpía 1 menos T por la variación de entropía 1. Bien, si nos vamos a los datos que me dan, fijaros, la variación de entalpía 1 es negativa. Luego esto va a favor de que sea espontánea. ¿Esto lo entendéis? Va a favor porque es negativa. ¿De acuerdo? Y yo quiero que incremento de G sea negativa para que sea espontánea. Luego este va a favor de obra, a favor de que sea espontánea. Sin embargo, en la primera reacción el incremento de S es negativo. Esto implica que menos T incremento de S va a ser positivo. Luego el primer término va a favor de que sea espontánea y el segundo va en contra. Tenemos dos tendencias contrapuestas. ¿Quién se llevará el gato al agua? Bueno, pues depende del valor que tengamos. Entonces diremos que incremento de G1 será negativo, o sea, el proceso será espontáneo, cuando el término que va a favor, que es el incremento de H, sea mayor que T incremento de S, que es el que va en contra. O dicho de otra manera, que T incremento de S1 sea menor que incremento de H1. De manera que esta temperatura será menor que, despejando aquí en la desigualdad, el incremento de H1 partido por el incremento de S1. ¿Estamos? Así que aquí tenemos la condición para la cual la primera reacción va a ser espontánea. Por debajo de una determinada temperatura será espontánea. Por encima de esa temperatura no lo será. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la segunda. La segunda es la vaporización. Acordaros que es un cambio de estado. ¿Entendido? Entonces, en este segundo caso, en el caso 2, lo que me voy a encontrar es que este incremento de G2, de manera similar, sería el incremento de H2 menos T incremento de S2. En este caso, el incremento de H es, como estáis viendo, positivo. Claro, es una vaporización. Yo tengo que calentar para pasar del estado líquido al estado gas. Sin embargo, el incremento de SM2 me dicen que es positivo, de lo que se deduce que menos T incremento de S va a ser negativo. Es decir, aquí pasa al contrario. El que va en contra de que sea espontáneo es el factor entálpico. El que va a favor de que sea espontáneo es el factor entrópico, menos T incremento de S. Luego, aquí ocurrirá justo lo contrario. Es decir, este incremento de G2 será negativo, la reacción será espontánea cuando ocurra lo siguiente. Cuando el valor de T incremento de S2 sea mayor que el incremento de H2. Claro, porque la parte negativa, de esta manera, por decirlo de una manera burda, vence a la parte positiva. Por tanto, el global incremento de G va a ser negativo y, por tanto, la reacción será espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que T va a ser mayor, despejando de la desigualdad,
incremento de H2 partido por incremento de S2. ¿Cuántos tiene que salir esta temperatura T? Por ejemplo, si yo os digo, ¿a qué temperatura es la vaporización del agua? 100 grados centígrados, o sea, 373 Kelvin. Acordaros, siempre en Kelvin. Siempre. Entonces, si yo divido la entalpía de vaporización del agua entre la entropía de vaporización del agua, me va a salir 373 grados Kelvin. Esto implica que para una temperatura mayor que 373 grados Kelvin, o sea, 100 grados centígrados, el proceso de vaporización del agua es espontáneo. Eso ya lo sé yo, ¿de acuerdo? Pero bueno, de esta manera lo dejamos claro. Entonces, si yo os pregunto, a ver, si yo divido exactamente la entalpía de vaporización entre la entropía de vaporización, ¿qué me da? 373. ¿Cómo está el sistema a esa temperatura? A esa temperatura estará en equilibrio, porque lo que tenemos es el cambio de fase. Tenemos el cambio de fase del agua líquida al agua vapor. ¿Entendido? Ahí justo tendremos el cambio de fase, que es cuando tiene lugar el paso del líquido al vapor y la temperatura se mantiene constante, que ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. El próximo día ya seguiremos con el resto de los problemas, ¿de acuerdo? Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Muy bien.